gusto este martes 14 de mayo de 2019 en esta segunda emisión del programa Todo por Ti, donde la intención es conversar con diferentes especialistas del Sanatorio San José sobre distintas enfermedades, padecimientos, que luego no nos enteramos, no sabemos mucho de tantas enfermedades que existen hasta que te pasan a ti o a algún familiar, alguna persona cercana. Entonces la intención en este espacio es abrir el conocimiento, que aprendamos todos juntos. Entonces, bueno, va a ser un gusto poder compartir este espacio. Si ustedes tienen dudas, comentarios, nos encantará que nos dejen sus mensajes aquí directamente en esta transmisión, y por supuesto, si les interesa el contenido, que lo compartan con sus amigos en sus redes sociales. Y me da mucho gusto presentar al doctor Roberto Soria Delgado. Él es médico cirujano por la Universidad del Noreste, médico interno pregrado por el Hospital General, y él nos va a hablar de cardiopatía isquémica. ¿Cómo estás, doctor? Hola, buenas tardes. Yo soy cardiólogo clínico. Ahorita me encuentro laborando como tal en el San José y en otras unidades. Lo que hoy queremos hablar es principalmente sobre la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica engloba los dos grandes términos, que son la angina de pecho y el infarto del miocardio, que son, digamos, los que más se tienden a escuchar en el medio habitual. Y si tendríamos que definirlo, o sea, ¿qué es una cardiopatía isquémica para todas las personas que nos están viendo y escuchando? La cardiopatía isquémica en la mayoría de los casos tiende a referirse a la enfermedad de las arterias del corazón. Esta enfermedad de las arterias del corazón tiende a la formación de placas que obstruyen las arterias y que generan los dolores conocidos como angina de pecho, y que eso finalmente puede concluir en un infarto, que es la oclusión total de esa arteria y la pérdida de la función del corazón de manera adecuada. ¿Cómo se puede detectar? ¿Qué siente una persona? Eso nos lleva principalmente a la clínica de dolor torácico. Actualmente existen estrategias que se enfocan en detectar más rápido los síntomas, el cuadro del paciente, y también concientizar a la población de que es muy importante un dolor torácico, de que no se debe subestimar o dejar por un lado. El principal síntoma de una cardiopatía isquémica es el dolor torácico, pero hay otros que acompañan a esa enfermedad y que son la falta de aire, hinchazón de piernas, dificultad para conciliar el sueño por dificultad respiratoria, o de las más frecuentes, el deterioro de la clase funcional. Quiere decir, el paciente siente que a lo largo del tiempo cada vez puede hacer menos actividades porque se cansa con mayor facilidad. O sea, la actividad física, por ejemplo, que el caminar ya le resulte complicado, que se canse muy rápido, sí, o subir escaleras. Claro, un ejemplo es cuando, por ejemplo, el paciente nos refiere: hace un año yo podía caminar 1 kilómetro y ahorita no puedo caminar ni 3 cuadras porque me falta el aire. Ese es uno de los habituales también. Y también como el apelar a la cultura de la prevención, ¿no? Porque siento que muchas veces estamos tan enajenados de nuestro cuerpo que podemos ir detectando eso, pero creemos que es por otras razones, ¿no? Es que ya no he hecho ejercicio, es que he estado muy cansado porque tengo mucho trabajo, estoy estresado, estoy angustiado, y pocas veces se acude a un especialista, se acude a un médico cuando presentas, pues sí, un dolor, o te sientes simplemente pues distinto. De hecho, como es un hábito habitual digamos, un hábito frecuente del mexicano, el tender a minimizar los síntomas. Decimos: me dio un dolor, pero pues se me quita al rato, o ya no va a ocurrir, y sí, y persiste la molestia, Es el foco rojo del momento en el que uno tiene que buscar atención o buscar hacerse un diagnóstico adecuado, porque si no, esto puede progresar. Esa enfermedad es progresiva, crónica, y lamentablemente para esas placas no hay una cura. Los tratamientos van enfocados a mejorar los síntomas, mejorar el pronóstico y la calidad de vida. Pero si nosotros la dejamos progresar, no desaparece solita, requiere tratamiento. Sí, es muy cultural, ¿no? El que se estén minimizando cualquier padecimiento, cualquier situación que te esté ocurriendo a nivel físico, que luego hasta dentro de la familia te dicen: exagerado, no vayas al médico, debe ser por esto y esto y esto, o los rituales como caseros que luego se utilizan. Y por lo general la gente llega ya con el especialista cuando la situación está más avanzada, ¿no? Urgente, así es. Habitualmente tenemos a ver el primer episodio de los pacientes en los departamentos de urgencias, lo cual pues requieren la atención, se les otorga, pero tal vez ya es demasiado tarde para prevenir. O sea, en ese momento ya lo que se hace es prevenir secundario, trabajar sobre la enfermedad que ya está establecida. Pero la idea sería también evitar los factores de riesgo que llevan a esta enfermedad. Dentro de ellos podemos englobar en general, por ejemplo, el ser diabético, ser hipertenso, problemas de colesterol y triglicéridos, fumar, que es uno de los principales, tomar en exceso,
tener antecedentes familiares de problemas de corazón, padres, hermanos o hijos, ser sedentario, quiere decir no hacer un ejercicio regular al menos 5 veces a la semana, ser obeso o tener sobrepeso, que es también algo muy habitual del mexicano actualmente, hasta el 70% de la población, y tener antecedentes cardíacos, o sea, yo tuve una enfermedad de corazón hace tiempo y ya no se me estudió y no se supo qué pasó. Ese también es un factor de riesgo. Híjole, yo creo que aquí todos deberíamos estar como palomeando cuántas cosas, o sea, qué nos hace como, o nos aproxima a esta cardiopatía, porque justo, y mi siguiente pregunta iba a ser a cuántas personas afecta la cardiopatía isquémica en México. Y pues si estamos hablando de diabetes, que es la principal, o sea, de las principales enfermedades en nuestro país, el fumar, el beber, el no hacer ejercicio, el tema del colesterol y los triglicéridos, que también, bueno, yo creo que no existe una persona que no conozca a alguien que padezca de colesterol alto, de triglicéridos altos, de diabetes, que no fume, que no tome, que no haga ejercicio. O sea, creo que al menos en alguna de estas podríamos levantar la mano. Entonces, creo que con mayor razón deberíamos estar atentos a todas estas, pues estas factores o como foquitos rojos, ¿no? Así es, claro, todas estas enfermedades son muy prevalentes en la sociedad y de hecho en general en el mundo. Si nos fuéramos a la frecuencia que comentaba ahorita, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte no solo aquí en México, sino en el mundo. Y también es la principal causa de que los pacientes tengan un deterioro de clase funcional importante. Esto genera, digamos, a lo que se le teme con un infarto, no es meramente al infarto, ese se le puede dar atención, sino a las complicaciones que genera. Y una de las principales es la falla cardíaca. La falla cardíaca diezma mucho la calidad de vida del paciente y hace que muchas veces termine postrado en una silla de ruedas o que no pueda hacer ya actividades ni siquiera a veces de cuidado propio. Entonces uno busca enfocarse cuando recibe al paciente ya con un infarto a buscar detener ese proceso. Pero claro que siempre sería mejor detenerlo antes de que llegue a ocurrir el infarto, cuando todavía es angina de pecho o cuando solo se tiene riesgo cardiovascular elevado, que todavía no hay. ¿Cómo es la vida o cómo deberían de ser los cuidados después de un infarto? Después de un infarto hay etapa durante el hospital y hay etapa posthospitalaria. Hay muchas medidas que se pueden tomar para manejar estos pacientes, tanto en hospital, que busca actualmente las terapias de reperfusión, de las cuales el doctor Vera en un momento más comentará. Pero el tratamiento posterior más que nada es reposo, estar durante unos días hospitalizado para ver la evolución del padecimiento, y en casa tener muchos cuidados, que básicamente son 4: una dieta adecuada, la alimentación, el ejercicio, que quiere decir una etapa de rehabilitación cardíaca, empezarlo a movilizar tempranamente, empezar que haga actividad física. Eso antes se consideraba que era malo para los pacientes con infarto porque los dejaban en cama por mucho tiempo. Se ha visto que eso no es lo más adecuado. Después de eso es movilizarlos rápido, establecerles un esquema de ejercicio y que así continúen. La tercera son los medicamentos. Muchas veces se quejan de que son muchas pastillas o de que ya se sienten bien y ya no necesitan tomarlas. Las dejan y ocurren las complicaciones. Y la cuarta es el control de enfermedades. Los mismos factores de riesgo que comentamos ahorita son las enfermedades que se tienen que controlar en esa situación. ¿Qué tan buenos pacientes somos en México? O sea, ¿qué tan buenos somos para seguir las indicaciones que nos da el médico? Porque luego de un infarto, digo que no es cosa sencilla. Sí, a veces puede ocurrir que tengas, no sé, alguna enfermedad menor que no hay que minimizar ninguna, pero que no sigas como lo que te está dando el doctor, ¿no? Pero en este tema, cuando es una cardiopatía, cuando ya sufriste algún infarto y no sigues las indicaciones, ¿qué tan buenos somos los mexicanos para hacerlo, o sea, como paciente? En general somos decidiosos porque tan solo se observa en el momento en el que se acude a atención. Habitualmente ya se llevan meses, años con el síntoma y no se había acudido hasta que ya empeoró. Pero no es culpa del paciente, la mayor parte de veces tiene que ver con la educación que se tenga al respecto. Parte de la clínica de dolor torácico es educar al paciente para que él sepa cuando hay un problema que se tiene que atender, y ya cuando le dice a una persona tienes un problema severo que requiere atención, la mayoría entienden y siguen el protocolo de tratamiento y diagnóstico. Entonces realmente es más que nada falta de información en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, ¿se presenta con mayor frecuencia en hombres o en mujeres? En general se presenta después de cierta edad, arriba de los 65 años, ya se nivela, tanto en hombres como en mujeres. Antes de eso, las mujeres tienen un factor protector sobre el hombre. Las mujeres arriba de los 65 ya se igualan, pero los hombres desde los 55 ya tienen mayor riesgo cardiovascular.
porque no tienen ciertos cuidados. Sobre todo por el factor hormonal. Los estrógenos se han aludido como un factor protector. Entonces empieza la menopausia arriba de los 50 años y se pierde ese efecto protector unos 10 años después, a partir de los 65. ¿Cómo nos podríamos proteger para que no llegara un infarto? Con el tema de la alimentación, la actividad física, lo mismo que tenemos que hacer después. Claro, en general siempre les decimos, la dieta pues es baja en grasas, baja en colesterol, no exceder el consumo de sal, preferir carnes blancas o de rojas, o sea, consejos sutiles. Pero casi siempre necesitamos apoyo multidisciplinario, decirle al nutriólogo, oye, le puedes ajustar una dieta que sea más adecuada para él, que le pueda ayudar. Finalmente, esta enfermedad no la ocasiona solo un factor, la ocasionan muchas situaciones que a veces requieren de apoyo que nosotros solicitamos para darle un mejor manejo al paciente. Pero realmente es sobre todo sobre los controles de factores de riesgo. Los mismos factores que mencionamos, pues si es diabético, controlar la glucosa, si es hipertenso, controlar sus cifras de presión, si es colesterol, triglicéridos, modificar la dieta o ver si requiere medicamento para bajarlos. Con el colesterol y los triglicéridos, la verdad es que a mí me ha tocado, porque tengo personas cercanas que tienen alto el colesterol, los triglicéridos, lo ven como algo menor, como insignificante, no pasa nada, o sea, cambio mi dieta por un mes para hacerme el estudio de nueva cuenta y que se nivele y no pasa nada, ¿no? Y todo lo que puede desencadenar de esto, el fumar ocurre igual, que también se ve como algo menor, el tomar, el no hacer ejercicio. Lo malo de esas enfermedades, la mayoría de ellas, de los factores de riesgo, es que muchas pasan asintomáticas. Tan solo el tener descontrolada la presión por mucho tiempo, o ser diabético y estar descontrolado, muchas veces no tienen síntomas. Y es algo que se deja así como de, no, yo siempre manejo esas cifras, siempre manejo esos números. Y realmente el daño es a largo plazo, y es cuando empieza la cardiopatía isquémica. Entonces, la idea es controlarlos antes de que llegue a ocurrir ese problema. Por supuesto. Al inicio mencionaban lo del dolor torácico. ¿Cómo le podríamos explicar a las personas cómo se siente ese dolor? Si es algún otro tipo de dolor que podríamos estar sintiendo y que no nos alarmemos tanto. Porque luego sí hay muchas personas que justo son, o sea, lo inverso, ¿no? Que se asustan y a lo mejor no tiene nada que ver. Yo considero que un paciente que ya tiene al menos 3 de estos factores de riesgo cardiovascular siempre debe tener cierta precaución con los dolores torácicos. Si hay una clínica típica del dolor torácico, que es un dolor opresivo que se va hacia el brazo izquierdo, a la mandíbula o a la porción superior del abdomen. En algunas ocasiones pasa hacia la espalda, genera sudoración fría, náusea, ocasionalmente hasta vómito y mucha falta de aire. Entonces, en esa circunstancia ya habitualmente estamos hablando de un cuadro florido de la enfermedad. Sin embargo, realmente la angina de pecho no es siempre solo dolor. A veces puede ser solo la opresión torácica, o a veces solo la falta de aire, pero que se mantenga persistente. Y eso puede ser un equivalente de la angina de pecho. Entonces, tampoco tenemos que esperar tener el mismo cuadro florido para empezar a preocuparnos por la salud. Muchas personas dicen, es que yo no acudí porque mi familiar se infartó una vez y el dolor no era para nada parecido al que él tenía. Entonces, sí, pero no todos lo van a sentir de la misma manera. Hay enfermos, no enfermedades, ¿no? Es correcto, así se individualiza el caso y lo que uno hace es que cuando un paciente llega a una sala de urgencias por un dolor torácico, no siempre requiere que cardiología lo valore. Normalmente se da la información al cardiólogo y el cardiólogo dice, no, pues no parece un dolor cardíaco, búscale por otro lado. Pero cuando es un dolor cardíaco, lo importante es la rapidez con la que se atienda. Si es una angina de pecho, como quiera, podemos a veces ser más permisivos. Pero cuando es un infarto, tenemos que interceder rápido. De hecho, ahorita los protocolos dictan que los pacientes, en cuanto llegan a la sala de urgencias y tienen una sospecha de infarto, el electro ya tiene que estar en menos de 10 minutos. Entonces, se toma un electrocardiograma, se visualiza si hay cambios, y si hay cambios, se activa una alarma de eco de infarto. El cardiólogo acude, se dan tratamientos de reperfusión, de lo cual ahorita hablaremos más adelante. Sí, de cuál es el protocolo, ¿no? Cuando llega una persona ya pues con un infarto. Así es. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? ¿Cómo lo reciben? ¿Qué es lo que hay que hacer? Como le comento, normalmente atiende un urgenciólogo, un médico de primer contacto, rápido, electrocardiograma. Si tiene cambios en su electrocardiograma sugerentes de infarto, habla cardiólogo. El cardiólogo viene y me dice qué tipo de terapia de reperfusión requiere.
Afortunadamente ya estamos en un tiempo donde es posible abrir la arteria que se tapó por completo y que se puede mejorar por mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. En algunas ocasiones incluso no genera ya un daño importante después, queda el paciente como si realmente no se hubiera infartado en muchas de esas situaciones. Y si no, mínimo la mayoría de veces se mejora mucho lo que iba a pasar. Doctor, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones para aquellas personas que nos están viendo ya para ir cerrando con esta primera entrevista? ¿Qué es lo que usted podría indicarles a ellas para tener cuidado y obviamente evitar la cardiopatía isquémica? Lo importante es no subestimar los síntomas, hay que valorar cómo progresan, hay que ver si hay un dolor importante de pecho, no descartarlo como si fuera, frecuentemente dicen, un aire o tal vez en las costillas u otra estructura. Eso hay que buscar atenderlo y realmente descartar que en verdad no sea algún problema. Afortunadamente existen estudios, existen tratamientos que mejoran por mucho lo que antes ocurría. La mortalidad por un infarto ha disminuido por mucho, en más del 50% de lo que se tenía al inicio, cuando apenas se utilizaba nada más la aspirina para estos tratamientos. No existían los cateterismos cardíacos, la cirugía de tórax no estaba tan ampliada como al momento, los medicamentos no eran tan efectivos. Ahorita ya estamos en otra era donde se modifica abismalmente el pronóstico de los pacientes. Entonces, no subestimar los dolores de pecho, no subestimar la falta de aire y tener en cuenta que estos síntomas pueden ser algo más de lo que uno puede pensar en ese momento. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Roberto Soria Delgado y bueno, también compartirles algunos datos sobre la cardiopatía isquémica. El dolor torácico supone del 4 al 7% de las urgencias hospitalarias. Además, entre un 10 y un 30% de los casos de dolor torácico se deben a un síndrome coronario agudo y se calcula que alrededor del 2% de infartos de miocardio no llegan a ser diagnosticados en el servicio de urgencias. Y bueno, como les decía al inicio de este espacio, de Todo por Ti, que de hecho nos pueden estar viendo, ya saben, por las redes sociales de Sanatorio San José. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram como Sanatorio SJ. Si les gusta, compártenlo y por supuesto déjenos sus comentarios. Vamos a también hablar de hemodinamia y vamos a aprender juntos con el doctor Luis Enrique Vera Arroyo, al que lo avalan los estudios de alta especialidad en hemodinamia y cardiología intervencionista por la Universidad Autónoma de México, especialidad en cardiología por la misma universidad, además de diplomados en diabetes mellitus, especialidad en medicina interna y medicina general. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Ya cambiamos de médico. Entonces, bueno, primero, pues, saber qué es esto de la hemodinamia. Bueno, la hemodinamia o cardiología intervencionista se refiere a una subespecialidad de la cardiología, es decir, necesitas ser cardiólogo para poder ser cardiólogo intervencionista. Es una especialidad aparte. Esta especialidad tiene como objetivo el tratamiento de las enfermedades cardíacas por métodos de mínima invasión. Eso quiere decir no hacer heridas grandes. Básicamente son tratamientos endovasculares, lo que significa que son tratamientos por dentro de las venas o por dentro de las arterias, para poder reparar las lesiones cardíacas y en algunos casos extracardíacas. Si una persona que llega con un infarto, como lo platicamos ahorita con el doctor Roberto, pasa primero con un cardiólogo y después se puede realizar un estudio hemodinámico. Sí, bueno, el tratamiento de un infarto es en realidad o tiene que ser sumamente rápido. 10 minutos no tiene que pasar cuando ya debe de tener un electrocardiograma interpretado por un experto. Después de eso se establece el diagnóstico. Una vez establecido el diagnóstico de un infarto, lo que sigue es el tratamiento. Okay. Tratamiento con pastillas que se determinarán en casos particulares. Después de eso se tiene que hacer un cateterismo. Ahí es donde entra la cardiología intervencionista. El objetivo del cateterismo es básicamente destapar la arteria. Un infarto se da porque una arteria se obstruye, sea de una forma crítica o al 100%. Y bueno, ¿qué se puede detectar en este tipo de estudios? Bueno, se pueden hacer muchas mediciones. Lo que más comúnmente se hace es la evaluación de las arterias coronarias. Eso es lo que abarca más o menos el 90% de nuestra práctica. Pero se pueden hacer evaluación de las presiones dentro del corazón,
de la circulación pulmonar, se pueden reparar defectos congénitos, se pueden reparar defectos adquiridos, se pueden reemplazar válvulas cardíacas por método de cateterismo sin necesidad de cirugía. Se pueden hacer algo que se llama valvuloplastía, es decir, cuando una válvula cardíaca está cerrada, se puede abrir sin necesidad de una cirugía de corazón abierto. Hay muchas personas que se tratan de esta forma. Sí, bastantes. La cardiología intervencionista se está volviendo básicamente el estándar de tratamiento en las enfermedades cardiovasculares. Hoy cada vez es más raro que un paciente vaya a cirugía de corazón abierto, porque ya las opciones que tenemos en cardiología intervencionista en preparación, en materiales, cada vez nos abren más la posibilidad de tratar problemas mucho más complejos. ¿Y es costoso? Depende de qué procedimiento. Por medio particular, digamos que no es un procedimiento que sea muy económico, pero si lo ponemos en la balanza, una vez que un paciente se infarta, su vida ya no va a volver a ser igual. Estuvo al borde de perder la vida. Así es. Una zona de un infarto es básicamente una zona del corazón que se muere. Tenemos poco tiempo para poderla salvar. Si esa arteria no se abre en menos de 12 horas, lo que le hagan después ya no va a servir. Ni con todo el dinero del mundo se va a recuperar. Y con esto se busca mejorar la calidad de vida, entonces, del paciente. Así es. Lo que se busca es prolongar el tiempo de vida y obviamente mejorar la calidad de vida. ¿Se podría decir entonces, doctor, que una persona que ya sufrió un infarto, como que se reduce su tope de vida, de edad? No. ¿No? Anteriormente sí. Anteriormente, antes de que tuviéramos todas estas posibilidades de tratamiento, sí. Depende mucho del tiempo. El tratamiento óptimo tiene que ser antes de 2 horas de que cuando comenzaron los síntomas. A medida que avance el tiempo, la posibilidad de complicaciones es mucho mayor y la posibilidad de que tenga una disminución en su calidad y en la cantidad de vida avanza. Sin embargo, cuando se tratan dentro de las 2 primeras horas y digamos que es la única arteria que se obstruyó, la posibilidad de que ese paciente tenga una vida totalmente normal como la tuya, como la mía, es prácticamente del 100%, tomando sus medicinas. ¿Y el tipo de tratamiento se elige pensando también en la edad del paciente, en no sé si tendrá que ver algo el sexo, las actividades, o cómo se va definiendo? Supongo que no es lo mismo una persona que se infarta a los 45 que se presenta a los 70 años, ¿no? Las pautas de tratamiento para un paciente que se ha infartado son básicamente las mismas, se pueden ajustar. En todos los casos hablamos de control de factores de riesgo. Un factor de riesgo es una característica personal que le da una mayor posibilidad de tener un evento cardiovascular. Los factores de riesgo son básicamente 7. Hay 2 mecánicos: hipertensión, obesidad; 2 que podríamos decir químicos, el colesterol y la glucosa elevada; y otros 3 factores de comportamiento o de hábitos: fumar o no fumar, hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Qué riesgoso de verdad el ir notando la lista. ¿Sí? Y el último, una dieta rica en sal y en grasas. Todos los pacientes que se infartan deben tener un control muy estricto de esto. Después de eso, la toma de las medicinas que le dé su cardiólogo es fundamental. Si algo de esas dos cosas falla, ¿qué medicamentos son? Depende, pero por ejemplo lo más común es que si se le puso un stent, es que deba de tomar aspirina y clopidogrel, es lo más frecuente. Otras medicinas pueden variar dependiendo de cada caso en particular, pero son los más frecuentes. Y es un cóctel de medicinas que el paciente va a tener que estar tomando por ¿cuánto tiempo más o menos? Por tiempo indefinido, depende de cada caso. La aspirina es muy complicado que la dejen, porque la aspirina protege de un infarto a una persona que ya le dio un evento previo. ¿Y podríamos encontrar algún común denominador entre los pacientes infartados, más allá de
pues de la lista que ya tenemos, el tema de la diabetes, del colesterol, los triglicéridos, fumar, beber, la obesidad, porque también siento, no sé si ustedes lo han escuchado al igual que yo, no sé si ese sea un mito, de cómo hay algunas situaciones a las que te puedes enfrentar que pueden ser choques muy duros y que te pueden derivar en un infarto, una cuestión emocional. Bueno, las situaciones emocionales por sí solas, si no hay una enfermedad subyacente asintomática, regularmente no le va a pasar. Por ejemplo, a ti, que eres una persona joven, mujer, sin factores de riesgo, aunque te pongas el susto de tu vida, no te vas a infartar. Sin embargo, si hay una persona que es diabética, hipertensa y que ya tiene una placa de colesterol en el corazón y que se somete a un susto, cuando una persona se asusta, sube la presión, sube la frecuencia cardíaca. Te dispara todo lo que ya existe en ti. Así es. Y eso hace que la placa de colesterol se rompa y se forme un coágulo, y es lo que tapa la circulación coronaria. Sí, entonces podríamos quitar el mito de que, porque hay casos, ¿no? De que lo asaltaron y fue un golpe tan duro para ella, o le dieron una noticia que la choqueó, le impactó tanto que se infartó. Entonces esto no ocurre si tú tienes a lo mejor un control como más integral en tu salud, el cuidar tu alimentación, el hacer ejercicio, y pues es que son los cuidados básicos que tendríamos que tener todos, ¿no? O sea, la totalidad de la población. Así es. Sin importar el sexo, sin importar la edad, sin importar si tienes o tuviste ya una enfermedad, porque desafortunadamente en este país, luego, como le decía al arranque del programa, así ocurre, ¿no? Que no sabemos de muchas enfermedades hasta que te pasan a ti o a algún familiar, alguna persona cercana, y te tienes que poner a documentarte de ahora cómo debes actuar, ¿no? Cómo debes vivir, y siempre llegamos a lo mismo, ¿no? El cuidar tu alimentación, el tratar sí también de no enfrentarte a tanto estrés, el tener actividad física, pues el tener los cuidados generales, ¿no? Así es. No existe en el mundo ningún tratamiento médico, quirúrgico o suplemento alimenticio que le dé los beneficios de hacer ejercicio y de una dieta saludable. No existe, y lo más seguro es que no va a existir. Y para irle explicando, para explicarle a las personas que a lo mejor podría asegurar que alguien de aquellos que están viendo esta transmisión conoce de una persona cercana que ha tenido, pues sí, algún infarto, y explicarles realmente qué es la cardiología intervencionista, cuál es el procedimiento, para que les pueda ir quedando como un poquito más claro. Un procedimiento de un cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo, lo que significa que metemos materiales extraños al cuerpo con el objetivo de llegar a un diagnóstico o a un tratamiento. ¿Cómo materiales extraños? Materiales. Son materiales de grado médico. Lo que nosotros usamos son catéteres. Son básicamente unas mangueritas largas, la mayoría mide 100 centímetros por 2 milímetros. Hay de diferentes diámetros, desde más o menos 1.5 hasta 3 milímetros. Sirven para cosas diferentes. Lo que hacemos es, para lo más común, reparar las arterias coronarias. Hacemos un piquete por aquí, se llama arteria radial. Es lo más frecuente, 95% o más de las personas se les puede hacer por aquí. Se mete una manguerita que se llama introductor, mide 10 centímetros y mide 2 milímetros de diámetro. A través de esa metemos todos los demás catéteres. Los demás catéteres miden alrededor de 100 centímetros. Los pasamos por todo el brazo, por una arteria, hasta llegar al corazón. A través de ese catéter podemos medir la presión dentro de las arterias coronarias, dentro del corazón. Inyectamos medio de contraste, y por medio de una especie de radiografía en movimiento que nosotros llamamos fluoroscopía, podemos ver mediante el medio de contraste si las arterias están obstruidas, si no lo están, en dónde, qué tanto, cuáles, y con base en las combinaciones que nosotros veamos, sabemos si se pueden abrir o si no se pueden abrir. La complejidad, ¿verdad? Y nos podría ya únicamente, para ir cerrando, doctor Luis Enrique, hablar del Cardio Care Center. Sí, claro. El
Cardio Care Center somos un grupo de médicos que lo que buscamos es ofrecer a la población un servicio de cardiología de alta especialidad. ¿Esto qué significa? No, un solo cardiólogo no puede hacer todo. Hay diferentes subespecialidades. Por ejemplo, yo soy cardiólogo intervencionista, pero hay otra persona que se dedica a ecocardiografía. Son cosas diferentes. Ese ecocardiografista es cardiólogo y aparte ecocardiografista. Como el doctor Soria es cardiólogo y aparte está en la terapia intensiva cardiovascular. O sea, es otra cosa. Médicos nucleares, electrofisiología, que es básicamente la especialidad de arritmias cardíacas. Lo que queremos hacer es ofrecer un servicio de alta calidad, de subespecialidad, 24 horas, 7 días a la semana. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Luis Enrique Vera Arroyo. Con él conversamos. Y bueno, únicamente también compartirles otros datos. El objetivo del código infarto es que la persona infartada con síntomas de dolor de pecho, falta de aire o desmayo reciba atención en los primeros 30 minutos. Además, la tasa de mortalidad por infartos ha disminuido de 26 a 12% y el ataque al corazón es la primera causa de muerte en México. Ahí están esos datos para que nos cuidemos muchísimo luego de ver pues todo lo que esto realmente, el tema del infarto puede llegar después de no tener una dieta balanceada, tener diabetes, triglicéridos, colesterol alto, no tener una actividad física, fumar, beber. Y aquí realmente tenemos que ponernos a revisar tanta información sobre la cultura de nuestro país y cuidarnos porque no nos queda de otra. Yo les agradezco muchísimo a los doctores que estuvieron con nosotros en esta segunda emisión del programa y bueno, invitarlos también a que no se pierdan todos los martes a las 5 de la tarde, este espacio donde vamos a tener la oportunidad de conversar con distintos especialistas del Sanatorio San José y nos pueden buscar también en las redes sociales, Sanatorio SG, y si les gusta, pues compartan. Soy Lucy Olivares y nos vemos y nos escuchamos la próxima.